Bienvenidos a este episodio de Otra Vuelta a la Historia. Hoy vamos a estar hablando sobre los primeros cristianos y cuando pensamos en ellos solemos imaginarnos o verlos como figuras lejanas, casi legendarias, pero la verdad eran personas comunes, jóvenes, familias, trabajadores, que decidieron creer en Jesús en un tiempo donde hacerlo podía costarles hasta la vida, hasta su propia vida. Nos hacemos preguntas como, ¿te imaginas vivir tu fe sabiendo que en cualquier momento podrían encarcelarte solo por orar o cantar un himno? ¿Qué les motivaba a seguir creyendo a estos primeros cristianos, aún sabiendo el precio que podía llegar a costarles, la muerte? Hoy vamos a viajar al siglo I, al corazón del Imperio Romano, para descubrir cómo ellos vivían su fe, por qué fueron perseguidos y sobre todo qué podemos aprender de ellos. Vemos que la primera, llamada la era de los mártires, fue una época comprendida del año 30 al año 313 después de Cristo, donde ellos enfrentaron rechazos, difamación, persecución, pero también vimos un crecimiento imparable del Evangelio. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Moisés? Como bien decías, fue una gran persecución que hubo. Hubo momentos claves que vamos a estar leyendo. Tenemos citas textuales muy interesantes, opiniones de los primeros padres de la iglesia, los que fueron discípulos de los apóstoles. Tenemos aquí citas textuales de ellos, tenemos citas textuales de los emperadores también. Vamos a estar leyendo qué es lo que pensaban, los edictos y las leyes que promulgaban y por qué pasaba estas cosas. Realmente el cristianismo nació del judaísmo, ¿no? Para el Imperio Romano, fue un imperio donde realmente era inmenso el poder político y económico, ¿no? que ellos tenían, veían al cristianismo como si fuera un grupo subversivo. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano siempre adoró al divino César, o sea, al emperador. Lo tenían como un dios y toda la población tenían que ir al templo a adorar a Dios, lo cual el cristiano o el judío no lo aceptaba, nunca iban. Por eso para ellos vino muchas persecuciones, ¿no? Y ahí lamentablemente murieron muchos cristianos y hubo muchos mártires. Sí, vemos que, como bien decías, el Imperio Romano era inmenso, se extendía por toda la región y vemos que tenía poder, riquezas, toda una estructura militar que era impresionante, inigualable. Pero también era un sistema lleno de injusticias, lleno de corrupción, no muy diferente al que vemos hoy en día en algunos gobiernos, pero más allá de eso, lo más tremendo era que ellos tenían un culto al poder porque toleraban muchos dioses. Y había una condición que chocaba contra los cristianos, contra su fe directamente, y es que ellos, su condición, como vos lo afirmaste recién, es que debían reconocer al César como su Señor. Y ahí justamente está ese conflicto, porque los cristianos proclamaban que Jesús es el Señor, y solamente por esa simple frase ya los catalogaba a ellos como enemigos del Estado, como traidores, incluso como ateos, porque ellos se negaban justamente a adorar a esos dioses del imperio. Entonces ellos vemos que se reunían en casas, se reunían en lugares ocultos, en cuevas, en catacumbas, en secreto, porque no tenían templos ni grandes jerarquías, pero sí mantenían una fe viva. Sí, muchos de ellos, vos nombraste, iban a las catacumbas, donde muchos hermanos que habían muerto antes y se habían sepultado, y por eso también eran como héroes de la fe. Entonces estaba Pedro y Pablo. Si recordamos, vamos al año 64, cuando fue la destrucción hubo un incendio, un gran incendio. El emperador en ese momento era Nerón. Nerón decidió culpar a los cristianos. No se sabe muy bien si fue cierto que el incendio lo provocaron los cristianos o de otra, eso no se sabe. Para mí fue un invento, porque dicen que Nerón cuando estaba en su propia casa empezaba a cantar y a
y ver desde lejos el incendio y a festejar. Realmente era un tipo, un hombre muy terrible, ¿no? Realmente malvado. Entonces Nerón culpó a los cristianos. Tenemos aquí el edicto, que es el texto, la cita textual de Nerón. Si querés te lo puedo leer. Dice: pero ni por estas medidas, ni por las ofrendas a los templos, ni por los remedios de los expiatorios, se calmaban los rumores de que el incendio había sido ordenado. Por ello Nerón buscó culpables, castigó con refinadas crueldades a aquellos a quienes el vulgo llamaba cristiano, odiados por sus abominaciones. El origen de este nombre fue Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato, y esta perniciosa superstición, reprimida por un tiempo, brotó de nuevo, no solo en Judea, donde tuvo su origen este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde confluyen y se celebran todas las cosas atroces y vergonzosas del mundo. Se les arrestó, primero a quienes confesaban su fe, luego, por denuncia, se involucró una gran multitud. Se les condenaba no tanto por el incendio como por su odio a la humanidad. Además, se les cubría de pieles de bestias para que fueran despedazados por perros, o se les crucificaba, o se les quemaba vivos para servir de iluminación nocturna cuando faltaba la luz del día. Realmente muestra la brutalidad. Esto lo dijo Tácito, el historiador que estuvo, un historiador que era pagano, contó textualmente lo que estaba sucediendo. Realmente terrible. Es impresionante porque imaginémonos, el año 64, la ciudad de Roma ardiendo, las llamas devoraban barrios enteros, el humo que oscurecía el cielo, todo el pueblo murmurando el nombre de Nerón, y el emperador, buscando limpiar su nombre, su imagen, necesita un culpable y lo encuentra en un grupo pequeño, misterioso, que se reunía en casas y hablaba de un solo Dios vivo y verdadero. Ese grupo eran los cristianos. Justamente el historiador Tácito escribió, como vos bien decías, que Nerón los castigó con refinadas crueldades. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales, lanzados a los perros, quemados. Y así comenzó la primera gran persecución. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, su fe ardió más fuerte que las antorchas del circo del Coliseo romano. Justamente para darle un fundamento bíblico, Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que vemos que esa era su vida, simple, no había espectáculos, pero sí que había un compromiso, porque ellos compartían todo lo que tenían. Si uno sufría, todos sufrían. Si uno se alegraba, todos se alegraban. Era verdaderamente una familia espiritual en medio de un mundo hostil al cristianismo, al evangelio. Y su historia fue tan real, tan patente, que aún los mismos enemigos se sorprendían, porque hay registros históricos y bíblicos que dicen: miren cómo se aman, miren el amor que se tienen unos a otros. Mientras el Imperio Romano mostraba su gran poder, ellos mostraban su amor. Mientras Roma levantaba monumentos y grandes edificaciones, ellos levantaban vidas y corazones. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo lograron ellos mantener la unidad sin contar con templos o grandes estructuras? ¿Qué los mantenía fuertes cuando todos alrededor los rechazaban? ¿Y qué nos enseña eso para hoy, no? Porque a veces nos detenemos por falta de recursos, por no tener grandes templos o por no recibir la aceptación de autoridades en este mundo. Pero ahí miremos el ejemplo de estos cristianos que perseveraron y que daban de qué hablar, inclusive cuando estaban ocultos. Y te digo más, muchos de los romanos lo que hacían era culpar a los cristianos y decir: este no fue a adorar al emperador, al templo. Y era una persecución tal que todos estaban asustados, con miedo, pero los cristianos tenían ese fervor, ¿no? Del Espíritu Santo, de Dios, la paz, la alegría, el gozo de saber que si mueren van a estar con el Señor. Eso es lo que pasaba. Tengo otro texto muy importante. Esto ocurrió en el año 112, un texto, una escritura, o sea, un mensaje de Trajano a Plinio el joven. ¿Quiénes fueron? Trajano fue un historiador
y Plinio el Joven era gobernante de Sicilia, una ciudad de Italia. ¿Qué es lo que ocurrió en ese tiempo, en el 112? Plinio el Joven dice que tenía arrestado muchos cristianos, porque habían sido culpados de traición en la patria, de no haber ido al templo. Entonces le manda mensaje para saber qué es lo que tenía que hacer con esos cristianos. Y esto es lo que decía, lo que él le estaba diciendo, y aquí lo vamos a leer. Dice: he observado el siguiente método, Señor, respecto a aquellos que han sido denunciados ante mí como cristianos. Los interrogué si eran cristianos. Si lo confesaban, los interrogué una segunda y tercera vez, advirtiéndoles del peligro, y a aquellos que persistían los ordené ejecutar, porque cualquiera que sea su admisión, me pareció que su obstinación y su inflexible terquedad debían ser castigadas. Otros, cuyo número parece considerable, declararon que eran cristianos, pero luego lo negaron. Afirmaron que lo habían sido, pero que habían dejado de serlo. Algunos incluso 3 años atrás, otros más. Todos estos adoraron tu estatua y las imágenes de los dioses y maldecían a Cristo. Trajano respondió: has seguido, mi querido Secundo, el procedimiento que debía seguir. No se deben buscar los cristianos si son denunciados y se les prueba culpables. Deben ser castigados, pero de tal modo que quien niegue ser cristiano y lo demuestre con hechos, como ofreciendo culto a nuestro Dios, será perdonado por su arrepentimiento. No se debe lugar a acusaciones anónimas, pues esto sería un mal precedente y no está de acuerdo con el espíritu de nuestra edad. Esto muestra el enfoque, pragmático que tenía Trajano de no usar una persecución activa, ¿no? Cuando alguien decía este es cristiano, ahí recién se lo arrestaba. No era una persecución en ese año, en ese contexto, en el 112. Después sabemos que se intensificó. O sea que para muchos era como si bastaba con un gesto de decir, bueno, quemamos un poco de incienso al emperador y ya está, no nos pasa nada. Pero para los seguidores de Jesús, esto significaba negar al único Señor y Salvador. Así que vemos que miles fueron ejecutados no tanto por lo que hacían, como leía, sino por lo que se negaban a hacer, rendir culto a otro que no fuera a Cristo. Y vemos que los emperadores intentaron apagar la fe con miedo, pero cuanto más perseguían a los cristianos, a los discípulos, más crecía la iglesia. Muchos, como ya leímos, eran lanzados a los leones, quemados o ejecutados, pero morían cantando. Sí, es asombroso. Sí. Y esto no era fanatismo loco, no era una esperanza vacía, sino que ellos creían, como vos bien afirmaste, en una vida eterna, en una resurrección, en un reino inconmovible que no podía ser destruido. Y yo pensamos, ¿cómo puede alguien sostenerse al punto de morir cantando? ¿Por qué es que su testimonio era tan fuerte, tan poderoso, incluso para sus enemigos? Porque quizá ellos con esto demostraron que su fe no era una religión. Su fe era una fe de amor, de verdad, vivida con una gran convicción. Sí, ahora vamos a leer los que pensaban esos mártires que murieron. Recordamos también el Imperio Romano siempre le interesó lo misterioso, lo místico, y había un sincretismo con lo que es el sincretismo es los dioses de diferentes pueblos en un solo lugar. Por ejemplo, tenemos el panteón, que del griego significa templo de los dioses. Tenían en ese templo dioses como la Siris, como Isis, como Neptuno, Saturno. Tenemos dioses de Egipto, Apolo, Zeus. Muchos de esos dioses estaban en un solo templo. O sea, el sincretismo significa que todos se permitían adorar, pero el cristiano no. El cristiano, como es una religión monoteísta, igual que el judío, solamente al Dios, a Jehová, el uno. Entonces ahí estuvo el choque y el Imperio Romano no quiso aceptar, porque toda la vida ellos adoraban al emperador, al Dios, como un ser divino. Entonces ahí fue el conflicto entre los cristianos y el imperio. Bueno, muy buena explicación, y justo de esas generaciones surgieron voces poderosas, los llamados padres de la iglesia. Uno de ellos fue Ignacio de Antioquía,
quien fue arrestado y llevado a Roma para morir devorados por las fieras. Y Ignacio, camino al martirio, escribió cartas que todavía nos conmueven. Él decía: os ruego que no me hagáis un favor inoportuno. Dejad que el fuego, la cruz, las fieras, las dispersiones de los huesos, el desmembramiento de los miembros, el quebrantamiento de todo mi cuerpo y todos los tormentos del diablo vengan sobre mí, con tal de que alcance a Jesucristo. Nada visible ni invisible me apartará de la pasión de mi Señor. El fuego, la rueda, las bestias feroces, los desgarros, las separaciones de miembros, la trituración de huesos, el quebrantamiento de todo mi cuerpo y todos los tormentos del diablo que vengan sobre mí, si solo puedo alcanzar a Jesucristo. Solo os pido que no intercedáis por mí ante las autoridades. Dejad que mi sacrificio sea completo para la gloria de Dios y unión con mi Salvador. Esto data en el año 107, 110 después de Cristo. Tremendo, ¿no? Una carta a los romanos. Hoy vos te das cuenta que ellos creían que el martirio es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ellos pensaban que era un regalo porque iban a entrar a su reino, cuando dejaran esta tierra para entrar a su reino eterno con Dios. Por eso era un regalo divino, era meritorio lo que ellos pensaban de esa manera. Yo tengo Tertuliano de Cartago también, en el 197, dice: la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Cuanto más nos cortáis, más crecemos. El riego de nuestra sangre es la fuente de nuestra multiplicación, porque los paganos, al ver la constancia de los mártires, que enfrentan la muerte con alegría y no con temor, se convierten a la fe, que les da tal fortaleza. Así vuestras crueldades, lejos de destruirnos, nos fortalecen. Y el día vendrá en que el mismo Imperio Romano, al reconocer la verdad, se arrodillará ante el nombre de Cristo. Se cumplió la profecía. Realmente el Imperio Romano en el año 312, con Constantino, se hizo cristiano. Sí, bueno, otro testigo también fue Policarpo de Esmirna. Era un anciano, discípulo de Juan. Y cuando el gobernador le pidió que negara a Cristo, él respondió estas palabras: 86 años he servido a Cristo y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey que me salvó? Él es mi Salvador, mi esperanza, mi vida, y yo soy su siervo, dispuesto a dar mi vida por Él como Él la dio por mí. No negaré a aquel que me ha alimentado desde mi juventud hasta esta venerable edad. Haced lo que queráis, pues estoy preparado para morir por la causa de mi Señor, y mi alma se regocija en la promesa de la resurrección. Esto fue en el año 155 al 160 aproximadamente después de Cristo, y estas palabras resaltan su fe, su fervor y su disposición a morir, a no rechazar el martirio. El martirio. Bueno, y con el tiempo vemos... No sé si querías, perdón, Rodrigo, leer algún otro. No, vos tenías también el emperador Decio, que también fue muy cruel también en ese tiempo, fue aumentando la persecución y ya directamente perseguir y destruir las Biblias. Claro. Justo a eso también iba, que con el tiempo las persecuciones se volvieron más organizadas y el emperador Decio en el año 250 decretó que todos debían sacrificar a los dioses romanos y presentar un certificado que así lo probara. Y era una prueba de lealtad al imperio. Quien se negaba podía perder su libertad, sus bienes o su vida. Él decía: se decretó por el emperador Decio, dice el edicto de persecución, que todos los hombres en las provincias romanas, sin excepción de edad o sexo, debían realizar sacrificios a los dioses y demostrar su lealtad al imperio mediante un certificado que atestiguara su cumplimiento. Aquellos que se negaran a obedecer esta orden imperial serían sometidos a castigos severos, incluyendo la confiscación de bienes, el exilio o la muerte. Esta medida, tomada en el año del consulado de los dos Galos, tuvo como propósito restaurar la antigua religión y la unidad del Estado, que se consideraba amenazada por la creciente influencia de los cristianos, quienes se rehúsen a participar en los ritos tradicionales. Esta descripción ampliada ilustra la escala y el propósito del edicto de Decio. Y justamente medio siglo después, en el año 303 bajo Diocleciano, llegó la más brutal de todas. Dice, cito la fuente que fue el primer historiador Eusebio de Cesarea, dice: en el 19º año del reinado de Diocleciano,
Siendo cónsules los Augustos por 7ª vez, se publicó un edicto que ordenaba la demolición de las iglesias hasta sus cimientos, la quema pública de todas las escrituras cristianas, la degradación de todos los clérigos de sus rangos y la obligación de que todos los ciudadanos, bajo amenaza de tortura y muerte, ofrecieran sacrificios a los dioses. Este edicto fue proclamado en todas las provincias del imperio y se enviaron comisionados para asegurar que se cumpliera, destruyendo altares, confiscando propiedades eclesiásticas y persiguiendo a los fieles con una ferocidad sin precedentes, con el objetivo de erradicar completamente la religión cristiana de toda la faz de la tierra. Esto muestra y detalla la intensidad y los objetivos justamente de la gran persecución. Y esto parecía el fin, pero más allá de todo, esa gran persecución, la fe no se apagó. Como el oro en el fuego, cuando es pasado por el fuego, la iglesia salió más pura, más firme y más unida. Sí, realmente en ese tiempo parecía que se iba a exterminar el cristianismo. Llegó un momento tal de que casi todos, algunos estaban con un solo ojo, unos sin brazos, muchos prisioneros, pero en un momento apareció Constantino. Y Constantino tuvo una revelación en el cual vence la guerra. Dicen que el símbolo de Constantino fue las 2 primeras letras de Cristo en griego. Él llevó eso y salió victorioso. Desde ese momento el imperio dejó de perseguir la iglesia, los cristianos fueron libres y publicó un edicto, este edicto que quedó para la historia, el edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, dice así: cuando yo, Constantino Augusto, y yo, Licinio Augusto, nos reunimos felizmente en Milán y tratamos de todas las cosas que concernían a la utilidad y seguridad del Estado, acordamos entre las medidas más importantes otorgar a los cristianos y a todos los demás la libertad de seguir la religión que prefieran, para que la mente divina, a quien se les debe gratitud y a quien todos nosotros debemos nuestra reverencia constante, pueda ser propicia y favorable a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro gobierno. Por lo tanto, hemos resuelto que se restituyan sin demoras a dichos cristianos las propiedades que les fueron confiscadas y que se les permita construir iglesias y practicar su culto libremente, para que no haya más sangre derramada por causa de la diferencia religiosa y para que la paz y la armonía reinen en el imperio. Realmente, desde ahí el imperio fue cristiano. Bueno, hubo muchos problemas, otros problemas muy diferentes, pero se terminó la persecución hacia el que pensaba diferente. Hoy tenemos en Nigeria, por ejemplo, en África, donde hay muchos cristianos que están muriendo por fe a causa de que otros no coinciden. Muchos de ellos son musulmanes que prenden fuego directamente a las iglesias, mueren calcinados dentro, familias enteras. Hoy en día se está viviendo eso. Tenemos que considerar, ha cambiado mucho, ha habido muchas doctrinas, herejías con el tiempo, pero con este edicto pone el fin a las persecuciones tan violentas que por primera vez en ese edicto, hubo libertad de culto, ¿no? Lo que llamamos hoy día libertad de culto, porque el cristianismo dejó de ser un delito, las iglesias leemos que fueron reconstruidas, las escrituras preservadas y la fe que antes se escondía en las cuevas, en las catacumbas, finalmente salió y brilló a la luz del sol. Ahora, vemos que cada generación fue probada en su fidelidad. Algunos pasaron por el fuego, otros en las catacumbas, otros en el silencio, pero sostenieron la verdad con su vida. O sea, que más que un relato de dolor más que una historia para darnos lástima, es una historia más bien de fe que floreció en medio de las llamas. Una fe que nos sigue inspirando hoy a todos los cristianos. Porque aunque hoy no vivamos una persecución física, bueno, al menos no en la mayoría de los países que tenemos libertad de expresión, pero creo que sí hay otros fuegos, hay otra fe bajo otros fuegos, que es el del conformismo, el de la indiferencia, de la apatía, de la distracción.
Porque vemos que antes el gran peligro, como ya leímos, era confesar a Cristo, morir por la causa de Cristo. Hoy día quizás es que vivimos a veces sin depender de Él. Los primeros cristianos vemos que se reunían a escondidas, pero eso daba de qué hablar a todos. Y hoy día, aún en la libertad que tenemos, a veces nuestra fe no se enciende, sino que se apaga. ¿Y cómo podríamos entonces, pienso, recuperar ese ejemplo? ¿Qué significa hoy ser luz en una sociedad que directamente no persigue con lanzas, pero sí con apatía? Bueno, yo estaba meditando sobre esto, ser luz. Hoy la iglesia tiene que ser luz, no puede encerrarse y estar adentro de la casa. Tenemos que salir a hablar de Cristo, a hablar de que Dios vive, está vivo y reina. Y empezar a decir el pecado, empezar a hablar más y empezar a predicar. Ese fue el mandato de Jesucristo, ¿no? Cuando se fue, es cuando ascendió a los cielos. Y tenemos que venir más a la palabra, volver a las escrituras, volver a la oración, volver a Dios. Eso es lo que es más importante. A mí me llama mucho la atención hoy, 2025, que siguen habiendo persecuciones, no físicamente, aquí en Argentina. Muchas veces veo, por ejemplo, en el fútbol, por ejemplo, se castiga a un jugador de fútbol por mostrar y dar honor a Dios, y no se castiga a alguien que saca con el brazalete de capitán, con el arco iris. Entonces, hay como una persecución, pero no física. Sí, claro, se sigue más sutil, más silenciosa, ¿no? Y tal vez quizás Dios nos está llamando hoy a volver a esa fe sencilla, valiente, real que tuvieron los primeros cristianos, porque recordemos que ellos no buscaban el conflicto, ellos no era que querían ver al mundo arder, ellos tampoco querían ser héroes o mártires, solo querían ser fieles, como vos dijiste, volver a las Escrituras. Y vivieron bajo ese fuego, pero su fe encendió el mundo. Y quizás hoy, sin leones, sin hogueras, sin lanzas, también se nos pide a nosotros fidelidad. Porque quizás algunos decimos, bueno, yo no soy como Pedro, como Pablo, como Policarpo, como Ignacio, como todos estos hombres. Pero seguir a Cristo, mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga que nos ves, tiene un costo. El discipulado tiene un costo. Pero si ellos permanecieron fieles ante toda esa oposición, ante toda esa persecución, ¿cómo no podemos hacerlo nosotros hoy en nuestra comodidad? Entonces, tenemos también una cita de Orígenes de Alejandría, sí, que dice, parafraseando, resumido, dice: el mártir no busca la muerte, sino unirse a Cristo en su pasión. Que esa misma pasión por Cristo arda en nosotros hasta que Él vuelva. Amén, amén. Y también Hebreos 10:12, ya con esto vamos cerrando. Hebreos 10, 32 al 34 dice: recordad los días pasados cuando después de haber sido iluminados soportasteis gran combate de padecimiento y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que teníais una herencia mejor y permanente. Esto es algo que muchas veces olvidamos, que seguir a Cristo no nos va a garantizar una comodidad, pero sí un propósito eterno. Los primeros cristianos miraban más allá de ese fuego, más allá de ese martirio. Ellos veían al Salvador que les esperaba más allá de la cruz, con los brazos abiertos en esas moradas eternas. Y así que ese testimonio debe inspirarnos a nosotros a que nuestra fe no se apague cuando las cosas se pongan difíciles. ¿No crees? El sufrimiento de Cristo, que solamente lo padeció, el llevar una cruz en sus hombros, el aguantar, el caminar hacia ese lugar donde iba a ser crucificado, el ser azotado, el soportar todas las tentaciones que no sabemos, todo lo que Él sufrió, el desangrarse por completo, fue por amor. Fue por amor a tu vida. ¿Por qué murió Jesucristo? Para darnos vida eterna. Esa es la recompensa que tenemos. Ese es el regalo que los primeros hombres de la iglesia consideraban y ansiaban verlo. Eso nos tiene que llenar de gozo en nuestros corazones, que el Señor resucitó, salió de una tumba y vive y reina y va a volver, porque es su promesa, va a volver.
Amén. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos los que nos escuchan, que todos los que nos van a ver por las redes, por el YouTube. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te inspiró, por favor, compartilo con alguien y recuerda que el mismo espíritu que sostuvo a la iglesia del primer siglo sigue obrando hoy. Confiemos y dependamos cada vez más de ese Dios. Amén. Amén. Bendiciones y gracias. Será hasta la próxima.